Hola, ¿qué tal? En este día voy a hablar de los orígenes del rosario. El rosario no se rezaba como ahora lo rezamos, solo se rezaban 150 Padres Nuestros. En otras religiones también tienen un tipo de rosario como los hindús, pero no se reza lo mismo que nosotros. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado o compuesto en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución que aún no se ha concluido, porque recordemos que hace poquito también, bueno, hace unos años, el Papa San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Todo comenzó probablemente en el siglo X. En el año 910 se fundó una orden cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fueran anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y ángeles estén continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos. Por ello distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes: los dedicados a la oración coral, que rezaban cada día 150 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas. Los dedicados al trabajo manual, estos últimos solían ser personas sencillas y letradas que se ocupaban de la cocina, de la portería, del huerto o de otros oficios. Pero era preciso que también orasen. Por ello algunos de estos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente 150 Padres Nuestros al día, en lugar de los 150 salmos que rezaban como tenían la costumbre. Esta piadosa costumbre de rezar el rosario se difundió entre todos los monjes y también en otras comunidades religiosas, entre los sacerdotes y laicos. Fue en el siglo XII, en la orden cisterciense, fundada en 1098, que le darán una gran importancia al culto a la Virgen María, tanto así que casi todas las abadías llevaban el nombre de alguna advocación de la Virgen María. Fue el teólogo San Bernardo de Claraval que difundió mucho la devoción a María como madre más que como reina, que era lo normal de este siglo. Es él quien inventó el título de Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de tener la imagen de la señora feudal y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, nuestra madre. Pues bien, en este contexto las monjas y los monjes van reemplazando el rosario que tenían antes de 150 Padres Nuestros, los van alternando con las Ave María, que la toman de la salutación del ángel en Lucas del capítulo 1, versículo 28 al 33, que dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Algunos le añaden la segunda parte del saludo, que dice: bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, que fue la salutación de su prima Santa Isabel cuando María va a visitarla y a cuidarla cuando estaba embarazada de Juan el Bautista. Más adelante se le añade también: ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, por el Papa Urbano. Entonces, a lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar tres cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones. En lugar de 150 padres, se reza 150 Aves Marías. Se crea así el Salterio de María y se va añadiendo el nombre de Jesús al fin de la salutación del ángel. Además, en esta época fue cuando comienza a generalizarse el uso de contadores, es decir, se va armando el rosario tal y como está, se le va poniendo las cuentitas cada que va uno rezando un Ave María, una cuentita y así. También en el siglo XIV las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitas, agustinos, fundados junto a sus ramas femeninas en la primera mitad del siglo XIII, van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones entre los laicos que ellos acompañaban. Sobre todo la difundieron en la zona ribereña del Rin, la zona donde en el siglo XIII se había desarrollado el movimiento espiritual de las beguinas, que eran mujeres piadosas que vivían en comunidad con una espiritualidad mística muy profunda, la cual fue el núcleo donde surge en la primera década del siglo XIV la mística renana del maestro Eckhart y otros dominicos discípulos suyos. Entonces vemos que esto era conocido como el Salterio de María, que también esto lo escribió Alano de Rupé. Después le apareció la Virgen a Santo Domingo y le dijo cómo había de rezar el rosario y por quién lo había de rezar. Hacia el año 1380
Otra corriente espiritual, la devotio moderna, que proponía básicamente una oración sencilla y metódica y la meditación de los pasajes del Evangelio. En este contexto encajaba muy bien el sencillo y método del Rosario del Salterio de María. Pues bien, entonces es cuando ciertas abadías cartujas de la zona renana se van a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla que ayude al orante a meditar el pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, o que nació en Belén, o que murió en la cruz. Así va todos los pasajes de la vida de Jesús. Y se extendió la costumbre de añadir a cada una de las 150 salutaciones una terminación diferente. Sobre Jesús hubo diversos modos de hacerlo. Parece que es a comienzos del siglo XV cuando se crea el Ave María completo, ya como lo conocemos ahora, con la segunda parte: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así es como poco a poco se va formando el rosario tal y como lo conocemos ahora, rezando el misterio, las Aves Marías, la meditación de los pasajes de la vida de Jesús y la jaculatoria. En 1470 el dominico Palano de Rupé funda la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos eran difundir la devoción al rosario y crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofrades y pedir la intercesión de la Virgen. Pues bien, inspirado en Alain de la Roche, el prior de los dominicos de Colonia, situada en la zona renana, creó la primera cofradía del Rosario y tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías del Rosario por ser responsabilidad de la curia generalizada de la Orden de los Predicadores. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del Rosario, aunque también lo hicieron muchos religiosos, laicos y sacerdotes. Y aquí, pues como decía, para ser correcto, fue Santo Domingo de Guzmán quien funda el Rosario. Entonces vemos que el Rosario es una forma muy sencilla de rezar. Ya la puede rezar en forma individual, en forma de comunidad, con la familia. Aquí lo que hacemos es meditar los pasajes de la vida de Jesús a través de los evangelios y pedir que nos ayude. San Pío V y el Rosario. En el siglo XV hubo un acontecimiento muy importante, la victoria en la batalla de Lepanto en 1571, en la que la armada cristiana venció a la turca, que era muy superior. La clave, pues, la encontramos que el Papa San Pío pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera y como consecuencia se obtuvo esta victoria. Pues muchas personas, los hermanos separados, dicen que por qué nosotros rezamos el rosario, porque repetimos y repetimos y repetimos, pero es una oración que está con bases bíblicas, ya la vimos, es el saludo del ángel a María y también es la salutación de Santa Isabel a su prima María cuando va a visitarla y a cuidarla. Entonces eso está fundado en la Biblia, no es que nosotros nos lo inventemos ni nada de eso. Entonces por eso es tan importante el rezo del rosario, porque es una de las oraciones que nos acerca a Dios a través de María. Por eso es que pedimos en el rosario para que todo lo que nos acontece, las penas, los sufrimientos, las enfermedades o las cosas que nosotros tengamos, lleguen a través de María a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. En 1502 el Papa Gregorio instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario, que fue el primer domingo de octubre. Posteriormente la pasó al 7 de octubre, además de que el Papa Pío V fijó el modo de rezar el rosario. Este va a constar de 3 grupos, de 5 misterios, los primeros que son los gozosos, que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Después de estos están los misterios dolorosos sobre la pasión de nuestro Señor, y luego están los misterios gloriosos y se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. En cada misterio se reza un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, un Gloria y jaculatoria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Básicamente es una oración en la que se repite rítmicamente el Ave María, que nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que ella nos conduzca, como ya les decía hace ratito, a su Hijo. Ahora San Juan Pablo II añade los misterios luminosos, que son todo lo que aconteció el Jueves Santo,
antes de la cena, después de la cena y los regalos y lo que instituyó Jesús en esa última cena. El rosario, cómo se ha ido difundiendo. Y aquí pues vamos a ver que fue en 1629 el dominico Fray Timoteo Ricci creó el rosario perpetuo. Para ello repartió 8.700 tarjetas correspondientes a las 8.760 horas que tiene un año solar, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del rosario. Fue también acogido esto que algunas ciudades tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de que había fijado este fraile. Y fue así que con el apoyo de los papas el rosario perpetuo se difundió por Europa y por todas las tierras de misión. El rosario perpetuo pues era no dejar de rezar, siempre estar rezando como marcaba las horas del calendario solar. Después, tras la Revolución Francesa en 1789 y las siguientes revoluciones, la liberal del siglo XIX, la Iglesia, como sabemos, sufrió un cataclismo, perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones, sobre todo intentaron desplazarla como referente moral ante la sociedad. Estos valores tan evangélicos como la libertad, la fraternidad, la igualdad, fueron asumidos por los revolucionarios y el marxismo, aquí con Carlos Marx, acusó a la Iglesia de ser el opio del pueblo porque pues decía que nos tenía dominados. Como consecuencia de este ambiente anticlerical, las órdenes religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas trabas a los sacerdotes. Entonces comienza el rosario viviente. Ante esta situación el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del rosario. La joven seglar Paulina Jaricot, en 1799, tomando como referencia el rosario perpetuo que apenas se rezaba ya por estar desafiado, ideó el rosario viviente. Diremos que es el rosario viviente, pensando sobre todo en la clase obrera, porque pues solo los ricos tenían privilegios. Consistía en crear grupos de 15 personas en las que cada una se comprometía a rezar al día un misterio del rosario. Así cada grupo rezaba un rosario completo al día. Otro objetivo del rosario viviente era apoyar espiritual y económicamente a las misiones. Siendo el precursor de las obras misioneras pontíficas, este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en esta difusión. No es extraño que en dos apariciones de la Virgen del Rosario sea un elemento central. Por ejemplo, en la Virgen de Lourdes en 1858, la Virgen pide expresamente que se rece el rosario, y en Fátima en 1917 la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII en 1810, viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas y declara octubre como el mes del Rosario. Llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual al Rosario a Lourdes en octubre. Es actualmente la peregrinación anual más concurrida a este santuario. Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace en Bélgica la Cruzada del Rosario, promovida generalmente por dominicos. Ha empleado diferentes plataformas de evangelización, misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio, televisión, etc. En 1948, Patrick Peyton fundó en Estados Unidos el Apostolado del Rosario en Familia. Se difundieron por el mundo. Su lema era: la familia que reza unida permanece unida, y se apoyaba en programas de radio de gran difusión y en una serie de películas, Los Misterios del Rosario, que los promotores proyectaban para dar a conocer el Rosario en familia. Y pues ahora vemos en el Concilio Vaticano II, en 1962, la Iglesia supera la mentalidad tridentina y se abre a la sociedad contemporánea, proponiendo profundos cambios espirituales. A resultas de ello, en 1967, se crean los equipos del Rosario por iniciación del dominico francés Fray Marie Bertrand. Este movimiento tiene un fuerte carácter apostólico y ecuménico. Los equipos están formados por 15 personas, a los que también se admiten a no católicos, además de comprometerse cada miembro a rezar un misterio del rosario al día, como ya se hacía el rosario viviente. Se reúnen una vez al mes en la casa de uno de los miembros para orar
en común, invitando a otras personas a participar. Pero la sociedad fue cambiando mucho y pues muy rápidamente con la revolución trajo una mentalidad nueva que rompió con los valores tradicionales y tras el derrumbe del comunismo soviético en el año 1990 y el gran desarrollo de las comunicaciones como es la televisión, el internet, la telefonía y todas estas redes sociales, llegó la posmodernidad donde la globalización y los valores consumistas han acaparado toda la atención de las personas. Y pues como decíamos, los misterios luminosos, así llegando al siglo XXI, en tanto lo que la sociedad estaba cambiando y que la iglesia se había modernizado y el culto mariano para hacerlo accesible a las personas actuales. En este sentido, el Papa San Juan Pablo II en 1905, además de promover mucho el rezo del Santo Rosario, introdujo 5 nuevos misterios, los luminosos, que hablan sobre la vida pública de Jesús, pero además de la vida pública de Jesús, pues es donde nos deja, como ya les decía, lo más importante para nosotros los católicos, que es la institución de la Eucaristía. Pues vemos que el rosario ha cambiado de diferentes maneras y pues lo más importante es tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo y llegando por María, porque pues solo por María podemos llegar a Jesús. Ella es esa puerta que se nos abre para poder llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pues hasta aquí un poco de la historia del rosario. Gracias.